Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. Sí, juro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Punto de Partida. Evidentemente que el tema más importante de la semana desde el punto de vista político fue la asunción del cuarto jefe de gabinete del gobierno de Milei. Me estoy refiriendo a Diego Santilli. Este hecho tiene dos aristas para analizar. Primero, cómo quedó la distribución del poder dentro del gobierno nacional. Evidentemente que Karina mantiene la centralidad. Y el otro tema es la enseñanza que le deja el caso Adorni al gobierno. Si no saca enseñanzas, va a tener problemas en su gestión hacia adelante. Santilli va a tener que lidiar con dos internas. La interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich y la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. La primera interna es la más complicada porque Patricia Bullrich hoy es una dirigente con muy buena imagen positiva. Algunas encuestadoras dicen que está 1 o 2 puntos por encima en imagen positiva que el gobierno nacional. Así que a esa interna hay que prestarle mucha atención. Sobre el caso Adorni, varios aspectos. Primero, Milei perdió conciencia de una pauta económica básica. Cuando usted entra en un negocio que no es bueno, tiene que salir cuanto antes. Si usted trata de que el negocio que no es bueno enderezarlo, cuando salga va a tener un mayor costo. Eso le pasó con Adorni, pagó un costo mayor del que tendría que haber pagado. Adorni se tendría que haber ido antes. Segundo, no era un problema de la prensa y el gobierno lo tiene que saber. Era un problema de mal diagnóstico del gobierno. No se lo criticaba a Adorni porque había enojo de la prensa con Adorni. Adorni no representaba los valores básicos de una república. Tercero, esto de que los medios estaban en contra, hay que recordarle al presidente de la Nación que Juan Domingo Perón ganó la presidencia de la Nación, la primera presidencia de la Nación, con todos los medios de comunicación en contra, hablaban pestes de él. Entonces, no pongan tanto el acento en lo que se publica. ¿Saben qué es un periodista? ¿Saben lo que es un medio de comunicación? Es una de las cientos de formas de ver la realidad. El otro tema, resistir para un gobierno es fundamental. El gobierno tenga capacidad de resistencia, pero no hay que caer en lo irreflexivo y aprender a corregir y a rectificar. La sociedad no quiere tener gobernantes que sean infalibles. Quiere gobernantes que sean humanos y que de pronto cuando se equivocan se sepan rectificar. Ojo, aquí hay que hacer una aclaración, porque Milei utiliza mucho las enseñanzas de Maquiavelo. Y no es el único, hay muchos gobernantes que siguen al pie de la letra las recomendaciones de Maquiavelo. Hubo muchos emperadores y príncipes que también siguieron, pero hay algo que no se les dice. Quienes siguen las enseñanzas de Maquiavelo para ejercer el poder, ejercer el terror, en su lecho de enfermo no tienen ni a los familiares ni a los amigos al lado. Sépanlo, cuando se termina el poder, y si no, pregúntenle al Perovich. El otro punto, el poder corrompe, esto lo sabemos, muchos lo saben. ¿Qué pasó con Adorni? Adorni partía de la idea de decir, che, el poder corrompe, ¿por qué me apuntan a mí y no a los demás? Porque de esto se trata, todos sabemos que el poder corrompe y lo que tenemos que estar atentos los periodistas, los medios y la sociedad en descubrir a aquel que se corrompe, buscar las pruebas y enjuiciarlo. Pero no se puede decir, me agarran a mí pero no lo agarran al otro. No. Es verdad, la diferencia entre Adorni e Insaurralde, lo primero que vemos es que Insaurralde juntó mucho más, pero en realidad ¿saben cuál es la diferencia? El tiempo en que estuvieron en el ejercicio del poder. ¿Qué hubiese pasado si Adorni seguía siendo funcionario? Otro tema, el presidente Milei, me encantaría como periodista que se olvide de la frase que no odiamos lo suficiente a los periodistas y comience a decirle al país
No odiamos suficiente a los corruptos. El día que lo hagamos va a ver que la Argentina va a comenzar a cambiar. Bueno, a partir de ahora el gobierno está obligado a una nueva narrativa y seguramente va a ser la economía un punto de apoyo, porque va a ser la economía la que le va a poder abrir las ventanas que le cerró la política. Vamos a otro tema, el acueducto de Vipos. Es una obra trascendente. Jaldo con el acueducto de Vipos rompe una historia política en Tucumán. En Tucumán hubo una ausencia de política sobre el manejo del agua. Alperovich no la tuvo. Alperovich de pronto construyó una ciudad entera como fue Loma de Tafí, con el costo como si hubiesen sido dos. Hizo el Hospital del Este, ahí vinieron fondos nacionales, control nacional, ahí fue tranquilo. Abrió el Exados, hizo muchas obras públicas, pero obras hidráulicas e hídricas no la tenía en su cabeza. Y Mansur no tuvo ninguna otra política que juntar los Washington. Esa es la única política que tuvo. Bueno, ahora viene Jaldo, y Jaldo, bueno, retoma aquello que tuvo Helsi, políticas hídricas o hidráulicas. Por eso el acueducto de Vipos. Ustedes saben que hay un acueducto, es cuando se transporta agua, oleoducto cuando se transporta petróleo, gasoducto es cuando se transporta gas y electroducto es cuando se transporta electricidad. Bueno, el acueducto es técnicamente más simple, menos compleja que los otros. La obra va a demorar 2 años en concretarse. El presupuesto es de 144.000 millones de pesos, o sea, 10.000 millones de pesos menos de lo que es el presupuesto anual de nuestra legislatura, como para que tengan en cuenta la dimensión. Son fondos que vienen de la Nación, por eso se tironearon en las redes sociales entre el gobierno y la Libertad Avanza adjudicándose la obra. El gobierno dice esta es una obra de Jaldo y la Libertad Avanza dijo esta obra que hace Jaldo es gracias a Milei. Esto es lo anecdótico. Ahora, lo que les quiero decir, ¿por qué es importante que Jaldo haya roto con la ausencia de políticas hídricas? Porque las hubo en todas las provincias. Por eso yo hice un editorial criticando cuando decía que esta era la obra hídrica más importante del país en los últimos 50 años. No. Para decir eso hay que prohibir Google. Tucumán no tuvo una política hídrica e hidráulica en los últimos 50 años. Esta es una de ellas. Pero déjenme que les cuente qué pasó en otras provincias para que vean que está fundamentada mi crítica. En Córdoba hace 50 años se construyó el dique La Quebradita, hace 48 años el dique Pichanas, hace 47 años el dique Piedras Moras, hace 46 años el dique La Falda, hace 38 años el dique El Cajón. En 2022 Córdoba amplió la planta de tratamiento de líquidos cloacales, beneficia a 2 millones de habitantes, más que un Tucumán. Entre el 2010 y el 2011 hizo el acueducto Los Molinos, 50 kilómetros de longitud como tiene el acueducto de Vipos. Y durante el siglo pasado y este siglo en Córdoba se construyeron 10 acueductos. Santa Fe tiene varios acueductos. Se pueden resaltar el acueducto Reconquista y Centro Oeste. Y tiene un acueducto biprovincial que saca agua del Paraná y lleva agua por Santa Fe y por Córdoba. Una obra extraordinaria. Y el canal San Antonio que optimizaron para que haya el escurrimiento del agua del río Carcarañá, que es bravo, entonces evita inundaciones tanto en Santa Fe como en Córdoba. ¿Se dan cuenta la dimensión de esta obra hídrica? Y además en Santa Fe se reconstruyeron y se rectificaron 900 kilómetros de canales troncales beneficiando a más de 100 localidades. Vamos a Mendoza. Hace 23 años se construyó el complejo hidroeléctrico Potrerillos. Se dice que es una de las obras hidráulicas más importantes de las que se hizo en el interior del país. Pero además se rediseñaron canales,
se crearon reservas de agua, se impermeabilizaron canales. Y les quiero recordar, Mendoza es un desierto, tiene menos riqueza hídrica que Tucumán. Y esto de impermeabilizar canales es lo que le falta a Tucumán, lo dijimos en varios programas. Lo de canalizar los ríos también para evitar inundaciones. Usted me puede decir, bueno, pero nos estás comparando Tucumán con Córdoba, con Santa Fe y con Mendoza, provincias más grandes y con mucha mayor riqueza. Vamos a otras provincias. Santiago del Estero fusionó dos diques, el dique El Cero y el dique Figueroa. Creó el sistema hídrico Figueroa. Gracias a eso, a esa obra hídrica en Santiago del Estero, lleva agua a miles de vecinos, pero además se incorporaron 10.000 hectáreas con riego. Por eso muchos productores se fueron a Santiago a cosechar y a criar animales, entre ellos José Alperovich. Santiago construyó el acueducto del oeste, 120 kilómetros. Recuerdo, el de Edipo es de 50 kilómetros. 120 kilómetros. Lleva agua potable a poblaciones vulnerables que antes no tenían. Tiene un acueducto, la Florida-Bobadal, y tiene un acueducto que se llama Aerolito Otumpa, y además en Santiago del Estero, para que vean la cantidad de acueductos que tienen, ¿no? Una provincia como la de Santiago del Estero. Y además tiene un canal que toma agua del río Salado y lo lleva hasta Quimilí. Recorre una distancia de 200 kilómetros. Agua para gente que no tenía agua potable y además para uso ganadero, que creció enormemente la producción ganadera. Vamos a Catamarca para terminar. Tiene el acueducto norte, el acueducto Pirquitas, 100.000 personas beneficiadas. Y tiene un acueducto biprovincial, Catamarca, que es el acueducto Avigasta, que abastece de agua a una zona de Catamarca y a una zona de Santiago del Estero. ¿Se dan cuenta que en las otras provincias las políticas de manejo de uso de agua existieron mientras en Tucumán estuvieron ausentes? Reitero, el acueducto de Vipos es una obra extraordinaria. Jaldo se incorpora a la historia como uno de los gobernadores al lado de Gelsi, que hizo una obra hídrica, Gelsi una obra hidráulica. O sea, incorpora a su gobierno políticas del uso y de la optimización del uso del agua, algo que estuvo ausente en 20 años de gobierno entre los 12 de Alperovich y los 8 de Mansur. Vamos a otro tema. Dos facetas presentan la economía. Fíjense qué contradictorias que parecen, pero en sí explican de alguna manera el momento económico que estamos viviendo. Se está destruyendo empleo formal, empresas que cierran, empleados que estaban registrados. Y hay dos sectores que crecieron con mucha más rapidez que los sectores ganadores de la economía, que son la minería, el petróleo y el agro. Y estos dos sectores están relacionados con la gastronomía y el transporte. Entonces, claro, usted me puede decir, a ver, no entiendo ese dato. Los restaurantes cada vez tienen menos clientes y todas las empresas de colectivo del país dicen que cortan menos boletos, que hay menos gente que viaja. Y aquí está la explicación. ¿Saben por qué crecieron estos dos sectores? Primero, porque hubo un fuerte crecimiento de jóvenes que se sumaron a las plataformas para pedir comida. Cayó la cantidad de clientes que tienen los restaurantes, pero creció exponencialmente la cantidad de gente que pide comida a domicilios. Entonces los jóvenes que trabajan en esa plataforma se incrementaron muchísimo más. Se cuatruplicó la cantidad de jóvenes que trabajan en ese sector. Y además pasó lo mismo con los jóvenes que se incorporaron a las plataformas de transporte. Uber Moto, Uber, Cabify. Bueno, esto demuestra las dos facetas de la economía, pero hay que hacer una aclaración. No es bueno que estemos sustituyendo empleo formal por empleo informal, pero esta es una de las facetas que presenta la economía en la era de Milei. Otro tema, no sé qué va a hacer con la figurita Fernando Jury,
el presidente del Consejo Deliberante de la capital. No sé qué va a hacer. ¿Se acuerdan que yo lo critiqué en un programa y dije que cambiaba figuritas por alimentos para llevar al Cotolengo Don Orione? Fue un fracaso. Por eso no sé qué va a hacer con la figurita. Un gasto innecesario. Fue un fracaso porque la gente entendió lo que nosotros dijimos en el programa. Quienes quieren donar alimento al Cotolengo se van directamente al Cotolengo. Fue un fracaso esto. Juri, fue un fracaso. El Cotolengo es una institución religiosa de caridad que atiende a personas que tienen discapacidades severas y que necesitan cuidados permanentes. Bien vale tomarse un tiempo e ir a hacer alguna donación si usted quiere, pero no vía figuritas de Juri. Bueno, mis amigos los estoicos dicen que en la vida no hay que tener miedo a pedir ayuda, porque si no fuera por la ayuda, la vida sobre la tierra no existiría. O sea, están dadas todas las condiciones para que haya vida sobre la tierra, pero es insuficiente si entre nosotros no colaboramos y no nos ayudamos. Entonces, mis amigos los estoicos que dicen, cuando uno nace, recibimos ayuda, alguien nos alimenta, claro, nuestra madre, nuestros padres, le ponen amor, nos alimentan, después nos enseñan a caminar, nos enseñan a relacionarnos. En realidad, todos necesitamos ayuda porque no estamos capacitados para todo. Sufrimos algunas discapacidades. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema. Fíjense, hubo un cambio muy importante. Antes de tener una persona discapacitada o con capacidades diferentes en una familia era motivo de ocultarlo, las familias sentían algo de vergüenza. Después se los institucionalizó, una forma también de esconderlo. Bueno, finalmente ahora se los acepta y hay una gran sensibilidad hacia los discapacitados. Hemos dado un paso más. Hay muchas instituciones que los capacitan en oficios, que los capacitan en autonomía, no solo para que se integren, sino para que se integren al proceso productivo de un país. Bueno, va a estar con nosotros una profesora en las ciencias de la educación que nos va a contar sobre este tema. Fíjense cómo cambió la historia, cómo hemos ganado en humanidad a los discapacitados o a las personas que tienen capacidades diferentes. Hoy se les está enseñando un oficio y están integrando los sistemas productivos que tiene la sociedad. También va a estar con nosotros Agustín Romano Norri. Como Carlos Magno va derecho por la presidencia del partido, por la Unión Cívica Radical, que va a haber elecciones. Le vamos a preguntar cómo se para frente a la Libertad Avanza. ¿Quiere una Unión Cívica Radical compitiendo con la Libertad Avanza o asociada a la Libertad Avanza para el 2027? Y además le vamos a preguntar qué novedades tiene sobre Campo Norte y sobre una ley que presentó muy interesante para evitar accidentes con niños en lugares públicos. Y también de qué vamos a hablar. Ustedes saben que el IPLA me parece que fue una buena idea que después salió de su cauce. En realidad tuvo un éxito inicial, pero después se cayó. Ustedes saben que el IPLA controla el tema del alcoholismo y le cobra a todos aquellos que expenden alcoholes, ya sea en forma permanente o en las fiestas. Bueno, hicieron mucho hincapié en la parte recaudatoria y dejaron de lado todo lo que es la prevención del alcoholismo en el IPLA y por eso me parece que el fracaso, y esto está relacionado con que quienes estuvieron en el IPLA, algunos no fueron idóneos para manejarlo como el actual presidente Loza. Bueno, vamos a hablar sobre este tema porque hay mucho enojo con el IPLA. Hay muchas denuncias por la forma en que el IPLA trata a los contribuyentes. Son los temas de este programa. Les propongo que hagamos una pausa y después escuchamos a nuestros invitados. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller,
calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Sí, 168 millones para pasar el frío del invierno. ¿Te alcanza? 168 millones es el Pozo Tuki 10 de esta semana. Además, un seguro sale de más de 10 millones de pesos y 10 premios por número de cartón de 700.000 pesos. Pozo Tuki 10 de esta semana, 168 millones. Qué bien que suena con Tuki 10. Tuki 10. Noaled, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. Noaled, expertos en luz y diseño. Vivamos en familia nuestra fiesta patria. Este miércoles 8 de julio venía a celebrar en Plaza Independencia los festejos por los 210 años de la Declaración de la Independencia. Desde las 14:30 disfruta de una jornada llena de música y tradición junto a los mejores artistas locales. Y para los más chicos, el payaso Filito y las ídolas K-Pop. Por la noche viví las presentaciones de La Berizo, El Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo. Y a la medianoche, acompáñanos en la vigilia para entonar el himno nacional. El jueves 9 de julio, desde las 9:30, participa de los actos centrales con el tradicional chocolate patrio y el izamiento de la enseña nacional en Plaza Independencia. Luego, al mediodía, vení al Parque 9 de julio para disfrutar del gran desfile cívico-militar. Celebremos con orgullo y en familia un nuevo aniversario de nuestra independencia. Invita Gobierno de Tucumán. Amigo, tenemos un planazo. Uy, chicos, me fui re lejos. Consigan un reemplazo. Listo. ¿Cuál es el planazo? Arrancamos por la ciudad, música, comida, partido. Después conectamos con la naturaleza. Pedaleamos y recargamos energías. Y terminamos con altas vistas. ¿Eso se grabó acá? Sí, y ganó premios. Y cerramos acá. Ah, chicos, qué ganas de estar en Tafi 10. Nada como conectar con tus raíces. Encontrarte en el punto exacto donde nuestra Argentina nació. Descubrirte en un lugar al que podés llamar hogar. Despertar donde el silencio late al ritmo de la tierra. Habitar un destino donde lo esencial florece. Raíces que sanan. Raíces que abrazan lo que sos. Este invierno, conecta con tus raíces. Tucumán tiene todo. Con tu factura de energía, todos los meses podés participar por 24 premios increíbles. 12 televisores de 55 pulgadas y 12 camisetas originales de la selección argentina. Ingresá a www.edetsa.com. Completá el formulario y entérate cómo participar. Daná tiempo, daná premios. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Bueno, nos acompaña José Chavarría y Sara Alía Acosta, presidente y secretaria respectivamente de la Cámara de Salones, Fiestas y Eventos. José, la idea es que ustedes le cuenten a la gente los problemas que están teniendo con el IPLA. Bien, antes que nada me gustaría dar una reseña de cómo yo personalmente lo veo al IPLA. Bien. Para mí el IPLA es como las películas de mafiosos. Ese es donde van la mafia china, van a los comercios, ese comercio tiene que pagar un permiso para poder trabajar por una protección teóricamente, y si no lo paga lo aprietan, van con sus secuaces, lo golpean, le clausuran el negocio, y si no paga le queman el negocio y lo dejan sin trabajo. Eso más o menos es lo que yo veo en el IPLA en este momento. ¿Por qué razón? Porque ellos no cobran un permiso para expender bebidas alcohólicas, para distribuir bebidas alcohólicas. Vendamos o no, sea gratuita o onerosa.
Si no pagamos, nos cae con la policía, nos multa, nos hacen las actas. Y si no pagamos, nos cierran, nos clausuran el negocio, nos cierran la fuente de trabajo. Entonces, vender alcohol no es un delito, aparte el alcohol ya paga un impuesto, ¿me entiendes? A nivel nacional. Y nosotros estamos pagando un permiso, teóricamente, para poder expender esa bebida alcohólica, que teóricamente estaría destinada para el tratamiento, la concientización y la reinserción del adicto alcohólico a la sociedad. Lo cual en estos momentos no se está cumpliendo y le explico por qué razón. El IPLA fue creado en 1994 con el destino justamente de hacer una lucha contra la adicción al alcohol. Como es un ente autárquico, sus ingresos vienen de lo que pagan los comerciantes que venden bebidas alcohólicas. De ese total de ingresos que tiene el IPLA se destinaba un 40% para los sueldos, gastos del IPLA y el 60% para el tratamiento del adicto. En el año 2002 se deroga la ley por la cual fue creada, se hace la 7342 y establece que el 60% de lo que se recaudaba pasaba para gastos del IPLA y el 40% se destinaba para el tratamiento de los adictos. Se invirtieron los porcentajes. Se invirtieron los porcentajes. Se cambió el sentido con que se había creado el IPLA. Pero no queda todo ahí. En el 2007 se vuelve a modificar el artículo 8 de la ley y establece que el 100% de lo recaudado es para gastos y sueldo del IPLA, lo cual significa que no hay nada destinado para el tratamiento al adicto. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, ya deja de lado. Como lógicamente ellos recaudan para ellos, son sus ingresos, ¿qué hacen? Salen a apretar para recaudar más. No solo tienen que pagar el supermercado, el drugstore, el restaurante, y ustedes cuando hacen algún tipo de fiesta, un salón de eventos, pero a ustedes se les cayó la cantidad de eventos que hay. Primero que se nos bajó más del 50% los eventos. Hablamos recién con Sara. Nosotros tenemos, yo hasta fin de año tengo 4 eventos. Claro. 4 eventos. Imagínense lo que significa para nosotros que vivimos de este oficio, que son los eventos, trabajar en los salones. Y aparte de que tenemos poco ingreso, tenemos que pagar todas las cargas impositivas y un permiso, pero para el colmo nosotros al alcohol no le ganamos, porque usted hace un evento, nos trae la bebida alcohólica, nosotros la servimos. O sea, no le vendemos la bebida alcohólica, no ganamos con la venta del alcohol. Bueno, a pesar de eso, tenemos que pagar el impuesto. Y si no pagamos, ¿qué hacen ellos? Gracias a Dios ahora un poco como que pararon la mano, pero antes nos caían con policías, con armas grandes, como si fuéramos delincuentes. Se viralizaron muchos videos sobre algunos procedimientos que eran espantosos. Sí. Parecían de la época militar. Nos secuestraban todos, secuestraban equipos de música, secuestraban las luces, secuestraban las bebidas alcohólicas, y era una forma de presionar para que el dueño del local vaya y pague la multa correspondiente. Sara, a ustedes esto le genera un daño económico, evidentemente. Seguro, sí. La situación económica que hay, no hay tantos eventos, no se vende tanto y sin embargo... Claro, bueno, este año, como dice José, estuvimos hablando, se bajó un montón el tema de eventos, muchísimo. La verdad que estamos en un año muy difícil, ¿verdad? Sí. Y yo, por ejemplo, quiero contar la experiencia que vivimos el sábado. Le cuento, yo soy de Santa Rosa de Leales, ¿sí? Y trabajo con mi salón desde el año 2013. Al salón también lo trabajo como boliche, ¿sí? Estoy registrada también en la Cámara de Boliches de Tucumán y resulta de que en varias oportunidades fue el IPLA, incluso cuando yo pagaba el impuesto. Les quiero contar que estoy en el amparo, en el recurso de amparo desde el año 2024, entonces tuve varias visitas del IPLA, pero esta, la del fin de semana, es como que ha superado todo, porque llegaron 2 inspectores de forma agresiva, entraron así de una local sin identificarse. El local estaba funcionando como boliche. Como boliche, ¿sí? Yo tengo las grabaciones, ¿sí? De cómo ha sucedido todo, porque la verdad que ellos ya están acostumbrados a ese maltrato, porque es un maltrato, ¿sí? Hacia mi persona. Es más, ellos saben, porque en otras oportunidades, como le decía, ya visitaron mi local y saben que estoy bajo un recurso de amparo.
Resulta de que... o sea, vos no estás pagando porque estás con un recurso de amparo. Exactamente, contra el IPLA. ¿Por qué? Porque la verdad que, ¿por qué lo hice? Porque me cansé de que siempre era el foco en Santa Rosa de todo. O sea, del IPLA, de todo lo otro que es Adaía, de Capi, siempre a mí. Entonces, encima de que pagaba, me metía en multa, perdón la expresión, ¿no? Sí. Siempre recibía multa. Vos decís que era selectivo, que a vos sí, es como claro, porque yo soy como que el único local registrado en la zona, ¿sí? Bueno, el sábado la verdad que ha superado mis expectativas porque nosotros siempre lo atendíamos bien, esta vez han pasado directamente y bueno, la gente de seguridad lo sacó inmediatamente del local porque ellos tienen prohibido el ingreso a mi local y de esta manera se fueron a la comisaría con amenazas de denuncia y con desalojo de lo que yo estaba trabajando esa noche. Sí. Y así nos pasó a varios comerciantes, ¿no? Porque yo también tengo una despensa en mi casa y también hemos sufrido muchas veces este tipo de cosas, de situaciones, y así como este señor de Concepción, que también tiene una multa de más de 3 millones, ellos actúan como ellos quieren, ¿sí? Claro, lo que vos decís, a ver, uno puede ser deudor, pero hay mecanismos institucionales para cobrar esa deuda. Claro. Pero no caer... Claro. Llegar con policía, con sí, destrato, bueno, claro. No corresponde al Estado. Exactamente. Bien. Ahora, José, ¿qué le piden ustedes al gobierno? Bueno, nosotros estamos luchando contra este impuesto y contra este ente recaudatorio a través de los recursos de amparo. Hay 4 proyectos de ley presentados, lo presentaron 4 legisladores. Lo presentó el legislador José Macome, Silvia Pérez en su momento, lo presentó también José Seleme y Raquel Nieva también hicieron presentación de proyecto de ley. El que más nos está avalando en este momento, digamos, porque estamos trabajando en forma conjunta, digamos, porque nos apoya en esto que estamos haciendo, es el legislador José Seleme, con su proyecto de ley presentado para la derogación del IPLA. Estamos haciendo marchas, hicimos marchas reclamando nuestra situación. También hicimos las presentaciones en Casa de Gobierno y nunca fuimos recibidos ni por el gobernador, ni por el secretario de Gobierno, ni por un legislador, ni por nadie, ni Dante Loza nos llama la atención. Entonces ellos siguen trabajando en forma impune, lógicamente, teóricamente apoyados por ley, porque ellos están quebrantando la ley, que es en lo cual nosotros hacemos pie para poder hacer el recurso de amparo. Bien. ¿Por qué razón? Porque el IPLA tiene que tener un directorio formado por un director y 2 vocales. Y no puede estar intervenido más de 60 días. El IPLA hace 23 años que está intervenido. Sí. Y esa medida es nula y de nulidad absoluta y carente de validez legal. O sea que todo lo que el IPLA en estos momentos está haciendo, multando, cerrando negocios, apretando, labrando acta, está fuera del ámbito legal, por lo que ellos están quebrantando la ley. Bien, les agradezco mucho por venir a contar este problema que están teniendo, porque es inadmisible que el Estado actúe de esa manera. Sí, lo que pedimos nosotros es que la gente pierda el miedo realmente, porque estamos con miedo todos, y se sumen a los recursos de amparo y se a las sumen a la marchas lucha. También a acompañar. A las marchas y a los recursos. Sí, porque somos muchos en Tucumán que tenemos drugstore, que tenemos... sí, obviamente. Entonces, el impuesto es altísimo. Si regulamos eso, si realmente es un impuesto que lo debemos pagar en el municipio o en la municipalidad, pero que sea ley, ¿sí? Claro. Sabemos que el IPLA no lo es y... Bueno, les agradezco mucho. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias. Ya volvemos. La tarjeta de la caja se renovó. Ahora tiene alcance internacional, pero con la esencia tucumana de siempre. Podés conseguirla en todas las sucursales de la Caja Popular de Ahorros con mínimos requisitos. Aprovecha a tenerla con una de las tasas más bajas del mercado. Fácil de conseguir, indispensable de tener. Solo para vos, el mundo a tu alcance. Amigo, tenemos un planazo. Uy, chicos,
fui re lejos. Consigan un reemplazo. Listo. ¿Cuál es el planazo? Arrancamos por la ciudad, música, comida, partido. Después conectamos con la naturaleza. Pedaleamos y recargamos energías. Y terminamos con altas vistas. ¿Eso se grabó acá? Sí, y ganó premios. Y cerramos acá. Ah, chicos, qué gana de estar en Tafí 10. En Yerbabuena prevenimos el dengue y la chikungunya. Cuidarte es fácil. Usá repelente, elimina el agua acumulada, tapá, lavá y girá recipientes. Tirá objetos en desuso. Si tenés fiebre alta, dolor muscular y de cabeza o erupciones en la piel, consultá a un médico. La prevención comienza en casa. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Entre todos podemos cuidarnos. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Banda del Río Salí crece y avanza. Todo empieza con una voz que tiene algo para cambiar. La de una madre que necesita más inclusión y acompañamiento. La de quienes buscan reglas claras para ejercer su profesión. La de un joven que quiere oportunidades. La de cada tucumano y tucumana que todos los días sale adelante. En la legislatura de Tucumán elegimos estar en los barrios, en las instituciones, en cada lugar donde hay una realidad que atender, escuchar y transformar. Porque cuando la legislatura está cerca, las voces se convierten en proyectos, los proyectos en leyes y las leyes en derechos. Legislatura de Tucumán. Presidencia Miguel Acevedo. Gadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Lo había anunciado, está con nosotros Agustín Romano Norri. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a vos por la invitación, Pedro. Yo decía que como Carlos Magno apuntaste a la Unión Cívica Radical, cuando se llaman las elecciones vas por la presidencia del partido, ¿es así? Nosotros hace más de un año que venimos con esto de querer normalizar el radicalismo, entendiendo de que cuando nosotros organizamos el radicalismo se empieza a organizar la oposición en la provincia, ¿no? Es fundamental de que el radicalismo se normalice, que las instituciones democráticas de nuestro partido puedan elegir y definir la política de alianza, definir el futuro hacia dónde vamos, ¿no? Es muy importante y la verdad que duele ver un partido cerrado, un partido sin debate, un partido sin conducción, cuando vemos que están todos los problemas de Tucumán siguen siendo los mismos, ¿no? Los problemas de hace 40 años. Entonces es necesario una vez por todas organizar el radicalismo para avanzar hacia un gran frente opositor que derrota el peronismo, ¿no? Para que los jóvenes, que son los que no vivieron la historia, tengan una dimensión. En el 83 el gobernador, cuando Domato fue gobernador, el que más votos tenía, había colegio electoral, fue un candidato radical, Rubén Chevalla. Exactamente, en el 87. Y cuando Cano fue candidato a gobernador y Amaya fue candidato a vicegobernador, nunca estuvieron tan cerca de ganar la gobernación. Perdieron por pocos votos. Sí, en el 85 mi abuelo Julio César le ganó al Peronismo Unido, digamos, ¿no? O sea, hubo otras situaciones en las cuales se pudo amalgamar esto, ¿no? Creo que es necesario que de una vez por todas, primero que hagamos una autocrítica, ¿no? Yo en el 83 no había nacido, nací en el 87 recién, pero hay muchos dirigentes que están hace muchos años y que quieren seguir cometiendo los mismos errores. Nosotros lo que estamos invitando y convocando un gran frente opositor, en los cuales de una vez por todas generemos 4 o 5 ejes que sean los que vayan nucleando esto para que derrotemos al peronismo en Tucumán. Nosotros en Tucumán tenemos el sector académico, tenemos 5 universidades, tenemos tucumanos sumamente formados que trabajan a lo largo y a lo ancho de la Argentina y del mundo. Tenemos tierras súper productivas en Tucumán, lo que plantamos se cosecha. Tenemos un sector emprendedor, un sector de desarrollo sumamente importante. Bueno, tenemos que tener un gobierno que ayude y acompañe eso. Tucumán tiene que volver a recuperar ese lugar de faro del norte argentino y dejar de ser los envidiosos del norte argentino, de cómo envidiamos a Santiago del Estero, cómo envidiamos a la infraestructura que están haciendo. Te voy a dar un dato preocupante, no a vos, a Tucumán.
Por las proyecciones que tiene todo el sector minero, el litio, hay personas que hacen una proyección, dicen que Catamarca en 7 años va a tener más población y mayor Producto Bruto Interno que Tucumán. Mira, te doy otro ejemplo de lo que estás hablando. Jujuy solamente en minería exporta lo mismo que Tucumán en todos los diferentes productos, solamente en minería, ¿no? En una política de Estado, una política de desarrollo y de apertura que ha tenido Jujuy, que era una de las provincias más pobres del país, hoy es una provincia que tiene un potencial no tan solo en materia minera, turística, energía. Entonces creo que se puede, ¿no? Después dicen, bueno, pero esas provincias tienen minería, nosotros no tenemos. Nosotros hemos presentado, en caso particular, con otros legisladores del oficialismo, la derogación de la ley que prohíbe la minería en la provincia. La minería es una oportunidad que nosotros tenemos que llevarla adelante y hay yacimientos mineros en la provincia. Y vamos a tener noticias en los próximos meses, seguramente, de eso, ¿no? Pero Bueno, pero si no hagamos lo de Santa Fe. Santa Fe, mire, dice Neuquén tiene vaca muerta. Nosotros estamos aquí y tenemos dos posibilidades. O nos largamos a llorar o nos asociamos. La primera opción no valía. Se asociaron, llevaron la metalmecánica, crearon un hub en Neuquén y hoy le están dando servicio empresas de Santa Fe a vaca muerta. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con Catamarca y con Jujuy? Tucumán tiene todo para hacerlo es eso. más poderosa que las otras. Tiene todo para hacerlo eso, pero por ejemplo necesitamos un gobernador que pelee por los intereses de los tucumanos, porque hay una ley de compre salteño, jujeño y catamarqueño, por ejemplo, que nuestras empresas tienen que ir a radicarse allá para poder brindar servicio, ¿no? Entonces, la minería es una oportunidad. Vamos a decir, bueno, en Tucumán no hay minería. Veamos Santiago del Estero. En Santiago del Estero dijeron hace 20 años los empresarios, nosotros representamos el 1% del PBI nacional, hoy representa el 2%. Sí. O sea que hay desarrollo, hay crecimiento cuando hay planificación, coordinación y un plan estratégico. Nosotros tenemos que seguir de una vez por todas los tucumanos eso. Basta de el debate de la política tucumana hoy, que es el bache, el derrame de líquidos cloacales, pero tenemos que empezar a levantar la vara de eso, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que pensar cuál es el Tucumán para los próximos 20, 30 y 40 años, y por eso hay que tener un acuerdo programático que venza al peronismo en Tucumán, porque Jaldo hoy dice ser lo nuevo, pero está hace 40 años, ¿no? Agustín, cuando vos hablás de asociarte con la oposición, me sacaste una pregunta, yo te iba a decir, ¿cómo te parás frente a la Libertad Avanza? ¿La ves como una competencia o como una asociación para el 2027? Yo lo que veo es que nosotros tenemos que sentarnos a conversar. En política lo primero que hay que tener siempre es diálogo, ¿no? Buscar cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son los puntos que tenemos en común. La Libertad Avanza en la provincia, hay muchos dirigentes que vienen de otros espacios políticos, que éramos de Juntos por el Cambio, por ejemplo, con los cuales tenemos muchísimas coincidencias, otros dirigentes que vienen de otra visión, pero lo que está claro es que no quieren que gane el peronismo, ¿no? Entonces, si no quieren que gane el peronismo, nos unamos todos, hagamos un gran frente, hagamos reglas del juego claras, si hay que hacer una primaria abierta para elegir el candidato a gobernador, los candidatos a intendente, habrá que hacerlo, o primaria cerrada. Lo que hay que hacer es construir un programa de gobierno, reglas del juego claras y animarse a ganar el peronismo. Yo soy de los que entiende de que se le puede ganar al peronismo en Tucumán, pero bueno, si todos tenemos ese mismo objetivo, si sectores de la oposición dejan de jugar para el oficialismo provincial, ¿no? Fue una obsesión tuya Campo Norte. ¿Qué sabes de cómo van las obras? Bueno, ahí también estamos pidiendo unos informes para ver cómo están avanzando las obras de Campo Norte, ¿no? Porque lamentable, durante la semana hemos recibido imágenes, digamos, de vecinos de la zona que están, obviamente, las ferias, están trabajando, hasta el cartel de Campo Norte tapado de ropa, digamos, ¿no? O sea, que decía que se iba a hacer la obra. Vemos que va muy despacio, digamos. Mira, eso cuando uno gobierna asigna prioridades. Yerbabuena, por ejemplo, tiene 30 hectáreas que hoy está haciendo parque entre La Olla y el Parque Previs. Campo Norte tiene 19 hectáreas, ¿no? Y no lo puede hacer la provincia o va muy lento. Entonces, no asigna prioridades, no es una prioridad para ellos esto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros vemos cuál es la aspiración de los tucumanos, ir a vivir a Yerbabuena, ver cómo se está gestionando, cómo se está llevando adelante el crecimiento y el desarrollo de la zona, ¿no?
Entonces, lo vemos que hasta los intendentes del interior se van a vivir a Yerba Buena, ¿no? Entonces, es necesario de una vez por todas de que le demos una alternativa a los tucumanos para que Tucumán crezca, porque vemos que hay sectores de Tucumán que están creciendo. Tenés 2 hijos, cuando uno es padre, toma conciencia de los riesgos que tienen los hijos, tienen que salir, se preocupa. Vos presentaste la ley Bautista. Bueno, contale a la gente de qué se trata esta ley y por qué le decís ley Bautista. Ley Bautista es por un niño tucumano que ha fallecido con un accidente que se podría haber evitado por no tener los vidrios de seguridad, ¿no? Nuestras casas, sobre todo en las casas viejas, tenemos mucho vidrio en nuestra casa y no son vidrios de seguridad, son vidrios que si se rompen son cortantes y lo hemos visto no tan solo en niños, lo hemos visto en muchas personas grandes que también han fallecido por accidentes domésticos que se podrían evitar. Lo que nosotros estamos pidiendo a través de esta ley Bautista es que todos los lugares públicos que tengan mucha concurrencia, las escuelas, todos los lugares donde puedan haber contacto con el vidrio, sea de vidrio seguro. Porque el vidrio seguro, ¿qué significa? Se rompe, se astilla, pero no lastima. Entonces, bien, hacia eso tenemos que ir y es algo que venimos hace más de un año pidiendo y buscando de que la Comisión de Obras Públicas de la legislatura le dé dictamen, porque es importante que cuidemos la vida de nuestros chicos en las escuelas, en los lugares donde hay mucha concurrencia y hasta en nuestras casas. Tenemos que tomar conciencia de que lamentablemente tenemos armas mortales que no nos damos cuenta en nuestras propias casas, ¿no? Sí, bueno, en lo que es espacio público, el Estado, en lo que es espacio privado, la conciencia de cada familia. Exactamente, pero tenemos que ir fomentando desde el Estado el cuidado, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sí, poner el tema sobre la mesa. Exactamente. Estamos hablando de la vida de nuestros hijos. Exactamente, y hemos visto casos, recordemos la nieta Amparo, la nieta del presidente Alfonsín. El presidente Alfonsín, se le cayó un vidrio, se rompió, se cayó un vidrio. Y pasa mucho más de lo que uno se imagina. Sí, son accidentes mucho más comunes. Mucho más comunes, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado y queremos que de una vez por todas dejemos de llegar tarde como Estado, ¿no? Agustín Romano Norri, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por la invitación. Ya volvemos. NOALED, la iluminación que transforma tus espacios. NOALED, expertos en luz y diseño. Yerba Buena, el jardín de Tucumán. Nada como conectar con tus raíces. Encontrarte en el punto exacto donde nuestra Argentina nació. Descubrirte en un lugar al que podés llamar hogar. Despertar donde el silencio late al ritmo de la tierra. Habitar un destino donde lo esencial florece. Raíces que sanan. Raíces que abrazan lo que sos. Este invierno, conecta con tus raíces. Tucumán tiene todo. Este partido se juega en equipo. Preparamos la cancha para jugar nuestro partido más importante, el de todos los días. Pero si algo no está bien, sacamos la tarjeta roja, porque acá nos gusta jugar limpio. Las plazas en nuestra gestión son un golazo. Y vamos por más. En este partido ya son 55 nuevos titulares y como buen equipo sabe cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo hacer correr la pelota. Estamos siempre preparados, porque para llegar lejos hay que estar bien acompañado. Con el VAR revisamos cada jugada para tomar las mejores decisiones. Lo dejamos todo en la cancha, pero siempre respetando las reglas del juego. Y mientras se juega el partido de hoy, también se forma el equipo de mañana, el semillero donde empiezan los sueños. Y todos nos ponemos la camiseta de la ciudad que queremos.
Con tu factura de energía, todos los meses podés participar por 24 premios increíbles. 12 televisores de 55 pulgadas y 12 camisetas originales de la selección argentina. Ingresá a www.edetsa.com. Completá el formulario y entérate cómo participar. Daná tiempo. Daná premios. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Bueno, nos acompaña Ana Laura Lobo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Ana Laura, ustedes están trabajando en un programa que me parece extraordinario, que lo queríamos visibilizar. Trabajan con personas que tienen discapacidad. Vos viste lo que yo conté de lo que fue la evolución, de esconderlos, ahora estamos avanzando. Ustedes trabajan en darles un oficio, en darles autonomía. Contanos un poco cómo se llama el programa, con quiénes trabajan. Bueno, perfecto. Te cuento, yo soy coordinadora de Alternativa Pedagógica, que es un equipo de trabajo interdisciplinario que, como vos decís, trabajas con personas con discapacidad o neurodivergencias. Trabajamos en todas las etapas, ¿sí? De personas con todas las edades, pero de un tiempo a esta parte hemos puesto mucha energía en trabajar con este grupo que decís vos, que son los jóvenes adultos con alguna discapacidad o con alguna neurodivergencia, que ya han pasado por todo el sistema educativo, que han logrado terminar a veces primaria, secundaria, que ya son estos jóvenes adultos con muy buenas herramientas, pero que se encuentran con una gran dificultad, que es, bueno, cómo insertarse al mundo laboral, ¿no? Cuando decís jóvenes adultos, ¿de qué edades son? Y son desde los 19, 20 años hasta los 45, 50 incluso, ¿no? Esa es la etapa, te diría yo, hoy, como vos los describiste muy bien, es la etapa hoy donde todos los profesionales y las instituciones y quienes trabajamos en discapacidad deberíamos poner el foco. Porque los chicos logran, ¿no? Y las familias y los equipos que trabajamos en esto, con políticas públicas, se ha logrado la integración, ¿sí? de personas con discapacidad en el nivel educativo primario, secundario. Incluso en Tucumán hay experiencias exitosas en la universidad. O sea que en ese aspecto, si bien hay mucho que trabajar, hay mucho avance. Ahora, ¿qué pasa con estos jóvenes cuando salen ya del sistema? Claro. ¿No? ¿Cómo logramos, que es el objetivo, una vida, como decías vos, independiente, autónoma? Que se incorporen a un sistema productivo. Exactamente. Que puedan tener un ingreso. Exactamente, que eso es lo que verdaderamente nos hace autónomos e independientes, claro. ¿No? Si no es como una ficción. Exacto. Yo puedo moverme solo, puedo manejarme, pero si no tengo un trabajo y no soy productivo y no gano mi propio dinero, hay como una pata floja. ¿Cómo lo logran ustedes? Bueno, nosotros hemos pensado muchísimas experiencias, pero actualmente estamos con un proyecto que se llama Masa Crítica, que digamos en donde hemos afinado, te diría yo, todos los aspectos, porque lo que busca es que los jóvenes se preparen para poner en marcha un proyecto gastronómico, ¿sí? Entonces, durante un año seguro se los prepara para que ellos aprendan desde lo que es la producción en gastronomía, atención al público, todo lo que es la parte de contabilidad, presupuesto, etcétera, y ellos van adquiriendo estas competencias en la práctica, ¿sí? Es un taller que combina la teoría con la práctica. ¿Por qué? Porque nosotros transversalizamos los contenidos para preparar eventos, ¿no? Entonces, durante, por ejemplo, los primeros 2 meses del proyecto de formación, ellos se prepararon para un evento gastronómico que era preparar una merienda e invitar amigos y familiares y servir esta merienda. Era el primero, es el más chiquitito. Bien. Hicieron todo lo que tenía que ver con esto, desde producir pan, galletas, sanguchitos y todo lo que iban a ofrecer, hasta manejar presupuestos, compra, atender al cliente, etc. La idea es que en el año haya 2 eventos más que van sumando el nivel de complejidad y, por lo tanto, digamos, los conocimientos y los contenidos que tienen que manejar. Después de este año de formación, el año que viene ellos empiezan a hacer una atención al público, ¿sí? Bien. Y la idea es que este grupo de personas ¿Cómo los insertan en atención al público? ¿Ustedes tienen convenio con alguien o ustedes...? Bueno, en realidad este proyecto, está muy buena la pregunta, es una articulación entre el equipo de Alternativa Pedagógica, entre una panadería, una panadería que se llama La Panetería, ¿sí? Ahí, digamos, Laura, que es una de las dueñas de ese negocio, es además fonoaudióloga que trabaja en discapacidad, entonces ellos nos hacen un poco, digamos,
la segunda parte de lo que es, digamos, la producción en gastronomía, y una familia, un papá, digamos, de una familia con discapacidad, que es Fabián Verde del Barco. Entonces, entre los tres hemos armado este proyecto. ¿Qué estaría faltando? Como vos decís, quizás convenios a nivel, digamos, si se quiere, institucional o todo lo demás, que nos permitan, obviamente, que esto tenga más fuerza, ¿no? Pero estamos haciendo la invitación a todos aquellos que se quieran sumar. Lo que estamos diciendo, estamos ganando en humanidad. Ustedes le dan un oficio a los chicos en todo lo que es esto de gastronomía, alimentación, entonces los pueden incluir. Hay un bar en Yerbabuena que son atendidos por chicos que tienen discapacidad, que es extraordinario. Es extraordinario el espacio. Que por favor que la gente vaya. Los otros días dijeron que no había entrado ni un solo cliente. Eso no lo podemos hacer. Es un espacio fabuloso, por supuesto, que hemos analizado. Yo tengo muchos de las personas que van al consultorio que trabajan en el bar. Es fabuloso lo que ha hecho este bar, y por supuesto que esto que estamos pensando nosotros tiene un punto en comparación. Ahora, la idea es que se forme un microemprendimiento, es decir, que una cooperativa entre las personas y las familias luego, para que puedan montar en ese lugar el negocio, el bar, y atiendan al público. Cuando ustedes lo capacitan, ¿es para que ellos puedan tener autonomía y se inserten en un grupo, o puedan llegar a ser ellos solos una cooperativa? ¿No? Siempre tienen algún tipo de asistencia. Bueno, me encanta la pregunta, es muy buena. El objetivo a largo plazo es que ellos formen una cooperativa de trabajo, en donde, por supuesto, las familias, que son muy importantes en este aspecto, ocupen un lugar. Siempre va a haber seguramente algún tipo de asistencia, pero la idea es que sea lo mínimo posible. Ese es el objetivo a largo plazo. Para eso tenemos que ir alcanzando pequeños objetivos a corto plazo. Nosotros calculamos que por lo menos 2 años de trabajo, en 2 años de trabajo podríamos lograr este objetivo, pero bueno, como te digo, es el objetivo a largo plazo. Ana Laura, otra pregunta. Observo que cuando se los quiere incluir, todo lo que es parte de gastronomía es lo que más los sensibiliza y les encanta a ellos. Porque usan las manos, la creatividad. Sí. ¿Por qué gastronomía y no otro tipo de actividad? Bueno, me gusta tu pregunta porque hay 2 espacios para mí que son los espacios que más incluyen, o si se quieren, en donde los jóvenes mejor fluyen, ¿sí? Por un lado es la gastronomía, como vos decís, la cocina, y por otro lado el arte, todo lo que es el arte, ¿no? Y si vos me preguntás, intuitivamente yo te diría que tiene que ver con que son espacios en donde uno puede demostrar lo que sabe a partir de otros talentos que no son solamente el intelectual, ¿no? Hay mucha intelectualidad, pero no, digo, cuando, por ejemplo, hay algunos de los, o sea, si alguno de los jóvenes tiene dificultades en el lenguaje, pero uno ve lo que dibuja y es una obra enorme, entonces uno entiende que hay un mundo interno, ¿no? Que quizás no puede salir con palabras, pero que sale en una obra de arte, en una danza, o, ¿por qué no?, en una mesa servida con muchísimo amor, en un pancito calentito hecho con muchísimo cariño, ¿no? Hay otras praxis, ¿no? Somos un poco más que solamente palabras y cerebro. Hay otra cosa. Yo lo llamo el metalenguaje. No hay una sola forma de comunicar. Exactamente. No es solo con palabras. Y donde la praxis es muy importante, donde el hacer es muy importante también, ¿no? Está bien. Bueno, Ana Laura, muchas gracias por venir a contarnos. Quienes quieran sumarse, quienes quieran colaborar, quienes crean que pueden hacer con ustedes un convenio, ¿cómo los ubican? Pueden entrar a Alternativa Pedagógica, que está en Instagram, o pueden comunicarse conmigo, si tienen acá, los datos a mi teléfono, sin ningún problema. Alternativa Pedagógica, ahí están, lo buscan en internet. Exactamente. Felicitaciones, mucho éxito. Muchas gracias. Y nos encanta lo que nos viniste a contar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.